Muy buenos días para todos. Soy María Claudia Parias, la presidenta ejecutiva honrosa, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta desde hace ya casi 7 años y quiero darles la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro ciclo de conversaciones virtuales sobre el tema de la dirección orquestal. Este es un espacio que hemos creado de manera conjunta con la Fundación Bolívar da Vivienda a través de la Filarmónica Joven de Colombia. Doy también mi más cordial saludo a Juan Andrés Rojas, el director de la Filarmónica Joven, con quien se nos ocurrió la idea de crear este espacio, y obviamente saludo muy especialmente al maestro Carlos Andrés Botero, que ha tenido la batuta de estas conversaciones en estos tiempos de pandemia y de encuentros virtuales. Las dos sesiones previas de este ciclo han contado con referentes muy importantes de la dirección orquestal en Colombia y en Latinoamérica, y de la mano de nuestro gran moderador, el maestro Botero, han reflexionado sobre temas muy importantes en el ámbito de la música, como por ejemplo sobre la relación del director con la obra, el proceso del estudio de partitura, el tema de la conexión con el público y un tema apasionante que fue el de cómo construir un camino de vida alrededor de la dirección orquestal, entre otros muchos asuntos muy interesantes que han salido a colación en este espacio virtual. En realidad estas conversaciones han sido muy interesantes y muy inspiradoras para todos los que trabajamos en el campo de la música, para los directores orquestales, para los músicos y obviamente para todos los que entendemos que la música juega un papel preponderante en la sociedad como conjunto. Hoy me alegra mucho poder dar la bienvenida a todas nuestras directoras invitadas bajo la temática de las mujeres en el podio. Ese es un tema polémico, es un tema que siempre ha estado a la orden del día en este asunto de qué tan masculino es el mundo de la dirección orquestal, qué tan masculino es el mundo de la música, principalmente de la música académica. Y quiero pues dar la bienvenida a todas las directoras que han aceptado esta invitación: a Natalia Salinas, directora argentina que ha trabajado con las más destacadas orquestas de América Latina y las más importantes casas de ópera de Argentina. Natalia, muchas gracias por estar acá y por poner esa cuota de latinoamericanidad en este espacio de reflexión que hemos generado para ustedes. Está Lina González Granados, directora caleña, que acaba de llegar de París de recibir el tercer puesto en el concurso La Maestra, y a quien damos la más cálida bienvenida a este espacio de reflexión y de debate. Está Ana María Patiño Osorio, también directora antioqueña, que está terminando su posgrado de dirección orquestal en Zúrich, y María Camila Barbosa, directora bogotana, que ha tenido la oportunidad de dirigir muchas orquestas en Colombia y que hoy hace parte de la Fundación Nacional Batuta y tiene a cargo la dirección orquestal de varias de nuestras agrupaciones sinfónicas. Yo estoy completamente segura de que la sesión de hoy nos va a dejar importantes enseñanzas sobre cómo poder seguir fortaleciendo los procesos de educación musical y sobre todo sobre cómo empoderar a las niñas y a las mujeres que están desarrollándose o quieren hacerlo en el ámbito de la música sinfónica. Entonces, sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente muchísimo la participación de las directoras invitadas y por supuesto de todas las personas que se unen a este conversatorio, le doy la palabra al maestro Carlos Andrés Botero, nuestro magnífico moderador, para que inicie la sesión de hoy. María Claudia, muchísimas gracias. Aquí empezando, yo siempre me considero uno de los testigos privilegiados que tengo la oportunidad de conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la introducción maravillosa y a fin de cuentas estamos todos aquí es para poder escuchar a nuestras invitadas en el día de hoy. Quisiera pedirles a quienes están participando, como no se dice televidentes, debe decir webidentes o cómo será el término apropiado,
para estas sesiones. Tenemos un par de preguntas para ustedes que nos cuenten desde dónde se están conectando, cuál es como su experiencia en cuanto a la dirección, porque quisiéramos enfocar nuestra conversación y las respuestas de nuestras invitadas directamente hacia lo que ustedes están interesados. Entonces les voy a pedir a todos nuestros participantes que respondan las preguntas que van a ver en unos segundos en su pantalla. Mientras tanto, tengo, digamos que mientras llenamos esos 2 minutos con buena música, una pieza, la última pieza que escribió la maestra Gabriela Ortiz, mexicana, compositora mexicana, estrenada en Los Ángeles. Entonces, mientras van ustedes respondiendo, pues tengo a bien compartir con ustedes la música. Nos regalan estos 2 minutos de su participación para poder saber cómo conversamos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias por su información. Realmente para mí se convierte en iluminador todo esto. Les voy a compartir los resultados para que todos puedan observarlo conmigo. Tenemos entre Colombia, específicamente en Bogotá, más o menos la mitad de nuestros participantes. Se conectan también desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos, desde varias ciudades de Europa. Vean, podemos observar cuál es el promedio de edad de nuestros participantes o quienes están observando esta conversación. Nos damos cuenta también que muchos de los que están participando, mirando nuestra conversación, están apenas en el proceso de arrancar. Nuestra profesión, tenemos nosotros la fortuna de guiarlos, de darles un poco de luz sobre ese proceso que arrancan ellos. Muy bien, entonces, sin más, este era el ejercicio de conocer a nuestra audiencia. Me gustaría empezar desde lo lejano hacia lo cercano. Entonces, dar la bienvenida a la maestra Natalia Salinas, argentina, como ya nos explicaba hace unos segundos María Claudia, con un grado de piano del Conservatorio de Música de Santa Cruz, otro como licenciada en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Actualmente cursa estudios de diplomado en Compositoria de América Latina en la Universidad Nacional de México, y hasta donde pude encontrar está todavía en esos posgrados de estudios en la Escuela de Artes del Rin en Estrasburgo. Espero si entendemos esto correcto. Maestra Natalia, bienvenida a nuestra conversación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes, conocer a las colegas aquí de cerca.
Y bueno, también encontrar nuevo público y nuevas personas con quien conversar y compartir información. Así que realmente agradecida por este espacio. Maravilloso. Y dentro de las especializaciones que todos tenemos, nos vamos buscando un sesgo dentro del repertorio. Entiendo que una de las suyas es la ópera. Sí, bueno, me gusta mucho trabajar con el género ópera y además estoy también como trabajando con bastante foco dentro de la música del siglo XX-XXI, que es un poco la especialidad que estoy haciendo en mi máster aquí en Estrasburgo. Así que entre estas dos cosas trabajo bastante, pero sin abandonar lo otro. Trato de siempre equilibrar porque el repertorio universal es algo que también me apasiona siempre. Muy bien, maestra, es un gusto tenerla por aquí. Continuando, ya acercándonos más hacia, digamos, este lado del mundo, desde Boston se está conectando la maestra Lina González Granados. Tengo, además de el placer de compartir la profesión con ella, de que tenemos una amistad de hace varios años. Entonces, para mí es un tanto difícil ser serio, pero haremos lo posible. No creo que sea posible. Dentro de los muchos premios, festivales y concursos que la maestra Lina ha engalanado al país a través de su talento, me gustaría listar algunos para que podamos entender la talla de nuestra invitada, por supuesto, en el día de hoy. Ganadora de la 4ª competencia de dirección orquestal, el Sir George Solti en Chicago. En este momento ella es hasta el 2022 o hasta que la pandemia nos lo permita, va a ser uno de los aprendices del programa, directamente con el maestro Ricardo Muti. También es Fellow Conducting en Filadelfia y en la Orquesta de Seattle. Dentro de las muchas orquestas, ha dirigido tantas orquestas en los Estados Unidos, pero también nos ha dado la oportunidad en Colombia de verla dirigiendo la Sinfónica Nacional de Colombia y la Filarmónica de Medellín. Y es fundadora y directora artística del ensamble Unitas en la ciudad de Boston, que se especializa en música latinoamericana. Maestra Lina, bienvenida, muy buenos días. Gracias, Carlitos, lo dijiste bien. Y tú que tú fuiste el primer guest conductor de Unitas. Pues ese es uno de los honores que siempre voy a cargar en el corazón. Y si soy el único, pues más todavía. Sí, no, acá te extrañamos. Pero muchas gracias por la presentación. Y estuviste ya, la doctora María Claudia nos estaba contando también, acabas de llegar del concurso La Maestra en París, que fue con la orquesta de radio. Felicitaciones, ahorita que aprovechamos, estamos en público, felicitaciones por ese logro tan importante. Muchas gracias, querido. Muy bien, nos acercamos ahora sí más ya llegamos. María Camila, como está en Bogotá, pues le va a tocar esperarse de última, la maestra Ana María Patiño. Antioqueña, en este momento residiendo en Medellín por cuestiones de la pandemia, de la cuarentena, pero a punto de terminar su maestría en la Universidad de las Artes de Zúrich. Maestra Ana María, muy buenos días, bienvenida a nuestra conversación. Buenos días, maestro, buenos días a mis colegas que también son amigas de hace tiempo y pues que tengo la suerte de conocerlas hace tiempo y es lindo ver cómo la evolución de todas. Muchas gracias a la Filarmónica Joven, a la Fundación Batuta por la invitación. Un gusto conocer a Natalia y ampliar nuestros horizontes latinoamericanos. Y un gusto verte, maestro, por supuesto, siempre es un placer. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo, el placer es todo mío, siempre. Muy bien, Ana, bienvenida. Y ahora sí, llegamos a Bogotá, tenemos a María Camila Barbosa, la maestra está a cargo, si entiendo, de la Orquesta Metropolitana de la Fundación Bolívar, de la Fundación Batuta. ¿Estoy en lo correcto? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ahorita estamos en receso por el asunto de la pandemia, que somos bastantes chicos, entonces por ahora estamos en estudio individual. Muy bien, pues bienvenida, maestra. Siempre va a ser un placer conversar contigo y tenemos ya unas conversaciones que van de vieja data, entonces haremos lo posible por continuarlas de manera que pueda ser de beneficio para todos los que están observando esta conversación. Las 2 sesiones que ya terminamos eran centradas sobre el rol del director como debe ser. A partir de aquí nos empezamos a imaginar lo que un director podría ser. Y en el caso específico
de las directoras o de las mujeres que están liderando la profesión a nivel mundial, a mí me gustaría establecer una pregunta que quizá nos ayuden ustedes a resolver. ¿Cómo han visto o qué cambios en la experiencia personal ustedes han visto en este desarrollo de la profesión? A partir de su formación y su experiencia dirigiendo, ¿qué cambios han visto a partir de cómo el medio musical y la sociedad en general se ha aproximado a su labor como directoras? Natalia, si nos permite empezar con usted. Sí, claro. Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que no puede tener una única respuesta, porque también un poco se circunscribe al lugar donde uno se desarrolla. Yo creo que sin duda han habido importantes cambios respecto al lugar que la mujer va tomando en la música y específicamente en la dirección, porque los cargos de liderazgo, cuando son ejercidos por mujeres, normalmente tienen mayores resistencias, ¿no? Entonces, hay lugares que son más abiertos a esta recepción, a empezar a querer que las cosas cambien, a que se trabaje en un sentido de equidad, de igualdad, y hay lugares que todavía son muy resistentes a estos cambios, ¿no? Entonces yo creo que si bien hay una apertura, todavía queda mucho trabajo que tiene que ser hecho para que la paridad, la equidad sea realmente un hecho, ¿no? Entonces, si bien hay muchas políticas que acompañan a que las mujeres empiecen a subir cada vez más al podio, yo creo que todavía faltan cambios más sustanciales. Creo que las principales orquestas a nivel mundial todavía tienen un número mayor de hombres que de mujeres, y no porque no las haya, sino porque hay muchos paradigmas que tienen que ser deconstruidos y reconstruidos en este sentido. Así que creo que nos queda largo camino por hacer, pero sin embargo, si hoy tenemos esta posibilidad de reunirnos y poner un foco en un encuentro de 4 directoras mujeres, es porque evidentemente vienen habiendo cambios, ¿no? Porque podemos generar un espacio donde esto de repente se torna una prioridad, digamos, o algo que queremos resaltar. Entonces, evidentemente hay trabajo que vienen haciendo directoras de generaciones anteriores, y también hay trabajo que viene de nuestra parte para las futuras generaciones. Así que creo que estamos en una época muy interesante, bisagra, y en un sentido positivo, porque hay cosas que van a definitivamente cambiar y no van a tener vuelta atrás. Definitivo, es un punto interesante porque se están combinando bastantes cambios necesarios para la profesión y pues para el mundo entero. Maestra Lina, desde su experiencia de colombiana, estudiando primero en Nueva York, luego en Boston, ahora con una carrera tan prometedora en la dirección, ¿qué cambios ha notado o qué cambios descubre y hasta, como Natalia nos decía, hasta dónde deberíamos seguir yendo por ese camino? Bueno, yo estoy en total acuerdo con Natalia que dependiendo de dónde estamos, los cambios son o más rápidos o más lentos. Yo puedo hablar, digamos, desde mi experiencia educándome en Estados Unidos y, digamos, estableciendo mi nicho de trabajo acá, porque cuando yo estudiaba en Colombia, pues no tuve ninguna oportunidad consistente ni de educación verdadera, ni de oportunidades de dirección al principio de mi carrera. Entonces era muy difícil, digamos, establecer hacer el salto, digamos, de continente a continente. Cuando llegué, digamos, no tenía la preparación necesaria para asumir, digamos, una educación en Estados Unidos. Entonces me tomó un poquito de tiempo, porque acá el nivel, digamos, es muy alto, y digamos que con muchísima paciencia empecé a desarrollar diferentes destrezas que me ponían en diferentes puntos. Por ejemplo, formar unitas, que fue, digamos, esa parte del liderazgo, y digamos que mientras yo me estaba formando rapidísimo y tratando de llegar como a, no sé, nosotros decimos aquí, play catch up, como tratando de llegar como a la delantera, los cambios estaban pasando. Entonces, digamos que
cuando yo estudié acá en Estados Unidos no había, digamos, yo nunca sentí esa diferencia de género en el, digamos, dentro de mi estudio, era muy equitativo. Pero entonces ya empiezan, Estados Unidos, digamos, tiene otro tipo eh, de dificultades que no son de género, que le añaden, que son las identidades raciales y nacionalidades. Entonces, ese es otro nivel de retos que uno tiene que empezar a navegar y navegar en cuanto al liderazgo, porque si no es una cosa, es la otra. Entonces, en ese sentido, yo me siento súper, súper afortunada porque en el momento en que, digamos, ya quedé yo, digamos, en la delantera o quedé en un sitio igual en donde yo sentía que mi educación era coherente con lo que necesitaba mi preparación, el cambio empezó a suceder. Entonces yo siento que a mí se me han abierto las puertas de una manera muy, o sea, fue de todo corazón, me han aceptado. Entonces, digamos que ahorita, primero fue Me Too, el Me Too Movement definitivamente en Estados Unidos ha sido de gran importancia y eh, afortunadamente se ha mantenido, digamos, esa presencia en donde las mujeres toman digamos, sí, toman riendas de su propia vida, de sus propias liderazgos y empiezan a producir, digamos, artísticamente cosas que antes no podían pasar porque habían demasiadas puertas cerradas. Entonces, digamos que en ese momento yo estaba en el centro y después yo ya me estaba preparando con mi orquesta y todo, y pasa 2016, yo digo antes de Trump y después de Trump. Y eso, sin hablar políticamente, también trae unas oportunidades porque la gente empieza a abrir los ojos de qué es lo que está faltando para que todo esto entonces, digamos que en ese sentido, mi carrera, digamos, la gente me empezó a ver con diferentes ojos. Yo sigo igual de preparada, o sea, más preparada que un cumis, como yo digo. Pero en serio, solo se necesitaba que una persona abriera los ojos y así empezaron. Entonces, digamos que aquí en Estados Unidos, aunque el avance no es tan rápido, ya tenemos, por ejemplo, en las top 5 que llaman, las top 5 orquestas, tenemos a Filadelfia con 2 mujeres y un hombre. Entonces, en el staff de dirección, de las 4 que hemos sido, del Sholti han sido 2 hombres y 2 mujeres, simplemente porque es así. En Seattle, digamos que yo soy la primera latina, lo mismo en Filadelfia. Entonces, los cambios están pasando y yo estoy en el centro de ellos. Entonces, para mí es, digamos, de gran alegría poder hacerlo, ¿no? Poder estar ahí, Muy con mucha bien, muy bien. humildad. Y cierto, es muy cierto porque tenemos siempre puntos de referencia en los que conectarnos y a los que inspirarnos. Y esta es, digamos, una pregunta ya más específica para quienes están desarrollando ya una carrera como directoras, María Camila y Ana María. Cuando están ustedes imaginándose su carrera, ¿qué puntos de referencia tienen? ¿Qué nombre nos podrían compartir? Mujeres que han liderado ese proceso de crecimiento y al que ustedes quizá asignan un valor como de ejemplo a seguir. Sí, cualquiera de las dos. O digo yo, puede ser Ana María entonces. Gracias. Esta es una pregunta muy importante porque yo creo que hay muchos tipos de referentes, no solo personas que están haciendo carrera internacional con la dirección, sino que son referentes muy importantes para mí. Hablándote de algo, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, leer los libros de Nadia Boulanger y darme cuenta que enseñó a tantas personas tan importantes del siglo XX y que realmente leyendo su biografía puedo entender muchas cosas y digamos que, como decía Lina, yo también siento que estoy en un momento pues que he tenido mucha fortuna porque el asunto, el pensamiento de ver mujeres directoras, digamos, hoy en día está un poco más normalizado, que ni siquiera debería ser el asunto de normalizarlo, pero bueno, para eso estamos trabajando. Pero yo creo que nace desde lo que es muy pequeño y he tenido la suerte de
contar con el maestro Alejandro, que es mi profesor del pregrado, que ha sido muy abierto al respecto, y después encontrarme con otro profesor que también lo es. Entonces eso por una parte me ha parecido muy importante. Yo en Medellín tuve la fortuna de cantar 4 o 5 años en Arcadia, que es el coro que dirige la maestra Cecilia Espinosa, y creo que aprendí de dirección coral cosas inmensas ahí. Ella es una persona muy importante, no solo para mí, sino para la música en el país. Y mira que ella ha hecho un montón de cosas desde la educación, desde crear el departamento de música en EAFIT de la mano de Gustavo Yepes, desde crear sus coros, desde crear... Entonces, son muchos referentes que de alguna manera desde campos distintos me han inspirado mucho. Hoy en día, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a la directora lituana Mirga, que voy a intentar pronunciar su apellido, que es súper difícil, y ella es la única que lo puede hacer. Incluso tiene un video grabando cómo pronunciar su apellido. Mirga Grazzini Tila, me parece. Ella es una de mis referentes, la admiro un montón y la he visto trabajando de cerca y me parece una mujer increíble y una directora maravillosa. Entonces, si pudiera decirte, te diría que no solo son directoras. Blanca Uribe es otro ejemplo muy grande para mí de trabajo profundo y de consolidarse en una profesión y de ser ejemplo no solo para las generaciones de antes, sino para nosotros. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que tengo varios referentes que, digamos, no son solo directoras, sino mujeres que me parece que rompen un montón de esquemas y que inspiran y que crean un montón de puentes para que hoy en día nosotras podamos tener oportunidades y podamos tener referentes e inspiración, me parece. Muy bien, muchas gracias. María Camila, ahora sí, tu turno. Bien, pues pasa algo parecido que con Ana. Digamos que dentro de mi experiencia ha sido sobre la carrera que yo he visto varios referentes que han aparecido desde colegas que yo veía desde Bogotá, que generaciones antes estaba Lina, por ejemplo, que es compañera mía, digamos, de la universidad muy lejana, pero digamos fue un primer referente de mujeres que estuvieron en la misma universidad, que estaban tomando la misma carrera. Lo mismo fue Paola Ávila, que si mal no entiendo también está formando carrera en Estados Unidos y estuvo con Filarmónica Joven. Entonces son como referentes que yo iba buscando. Después me encontré con un taller de coros en Bogotá con María Guinant, que me parece una directora increíble, me parece un ser humano genial, la forma como habla sobre la música, como toma la dirección coral. No solo ella, sino también su lado, digamos, Alberto, su esposo, ese compañerismo y esa sociedad que tienen ellos alrededor de la dirección me pareció muy linda, muy genuina, ¿no? Después vine a enterarme de la cantidad de directoras que hay en Medellín, que es increíble la cantidad de directoras y talentosas que son. Entonces vine a conocer a Ana. Entonces digamos que desde mi punto de vista han sido referentes paralelos, como lo fue Ana María, como lo fue Elizabeth, como lo ha sido Lina, profesoras también de dirección coral, como lo fue Diana Carolina Cifuentes, que es directora, o fue directora del Coro Filarmónico Bogotá, que tuve gusto de tener tuve el gusto de ser su directora asistente y pianista. Entonces han sido como aprendizajes inmediatos de contactos que he tenido cerca. Y que siempre son tan revitalizadores, porque no solamente es el consejo de cómo hacer su profesión, sino de cómo ser como seres humanos. Siguiendo su conversación, yo fui uno de los principales beneficiados de la maestra Cecilia Espinosa, creciendo, tocando en su orquesta, cantando en sus coros. Entonces lo entiendo de manera personal y de manera pues muy, muy directa. Natalia, tengo una pregunta de nuestra audiencia. Sofía Pot nos está preguntando, y a mí me parece que podríamos empezar aquí una conversación larga, que las cuatro nos ayuden con respecto a esta pregunta, porque creo que las afecta a las cuatro. ¿De qué manera podemos iniciar una carrera de dirección orquestal? En el caso de Sofía, ella es pianista, ha tomado algunos cursos de dirección, quiere empezar a
a expandir su caminar por el mundo de la dirección. Quisiera saber qué le podemos recomendar en cuestión estar en el país, irse a otro país, a dónde, cómo. Aquí, exactamente, te doy la palabra para que nos ayudes con esto. Bueno, muchísimas gracias. No es tan fácil de responder esto, Sofía. Yo creo que para quienes nos vamos en algún momento de nuestras vidas de nuestros propios países, siendo América Latina, y queremos tener la experiencia de tener una formación de grado o de posgrado en universidades de afuera, ya sea Estados Unidos, Europa, se nos suma como otras cargas, ¿no? Porque de repente tenemos que aprender a insertarnos en otra sociedad. Entonces, más allá de las ansias y las ganas de querer formarnos y mejorar y ampliar nuestro conocimiento y nivel profesional, se nos suma tener que aprender idiomas, se nos suma estar como lejos de nuestra gente y un montón de cosas. Sin embargo, en tanto y en cuanto exista la posibilidad de poder formarse afuera, tener esa experiencia, yo la considero súper positiva, es buena. Pero también yo creo que hay que entender que cada uno puede construir su propio camino, y tal vez no irse de nuestros propios países no significa no poder tener o generar una carrera. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no para todos se genera el mismo camino. Uh-huh. Por ejemplo, yo después que terminé la universidad, la terminé en la ciudad de Buenos Aires, me quedé muchos años en Buenos Aires y decidí hacer mi carrera de posgrado pero muchos años después, muy posterior a lo que convencionalmente se diría que la edad en que vos tenés que hacer un máster es tal, los 20. Bueno, yo voy como por afuera de esas normas, digamos, y trato de que no me rijan cuáles son los mandatos externos a cómo tiene que ser una carrera, a qué edad, porque si no empezamos a correr atrás de todos mandatos que si no los cumplimos nos pueden llegar a frustrar. Y esto es muy peligroso, Uh-huh. porque yo creo que lo más importante es que podamos vincularnos con cuál es el sentido que para nosotros tiene la música, y con qué misión en la vida tenemos respecto a la música, y a partir de ahí ir construyendo como nuestro camino. Y siempre claro que vamos a tener ambiciones y queremos llegar a determinados lugares, pero existe la posibilidad de hacerlos en nuestros propios lugares, y si se puede extender, porque también hay un montón de esfuerzos que uno tiene que hacer económicos, o nuestras familias, o nosotros mismos trabajando mientras estudiamos. Si esto es posible, bueno, adelante. Yo siempre considero que es importante o es favorable poder salir o ver otras realidades, digamos. Pero siempre con este cuidado, ¿no? De que saber cuál es siempre nuestro centro, nuestro eje, nuestro propio objetivo en la vida, e ir atrás de ello sin contaminarnos de cuestiones externas, digamos. Y Así que bueno. contaminarse quiere decir que no lo saquen a uno del camino que va o... Sí, porque a veces, a veces surgen cosas muy extramusicales alrededor de la carrera. Competir con edades, competir con puestos, competir que si no llegaste a determinados lugares, entonces fracasaste. Ujú. Entonces en esas cosas hay que tener mucho cuidado de manera personal y intentarlo. Ahora, la academia, yo digo, hay muchos caminos. La academia es una manera, ¿sí? Si uno quiere hacer la carrera de licenciatura, después de posgrado, doctorado, la academia es como una buena guía. Pero también hay personas que lo hacen a través de la asistencia a masterclass, de estar Ujú. viajando, conociendo diferentes profesores, ¿no? Entonces, o también hay gente que lo hace a través de los estudios privados de dirección. Yo he tenido la posibilidad de juntar experiencias de diferentes lugares, de todas estas cosas. Sí. Academia, me sigo formando, he tomado clases particulares también, mismo estando en Argentina, y he también participado de masterclasses. Yo creo que todas las experiencias nos enriquecen de igual manera. Ujú.
Sí, sí. Al final la idea es hacer buena música. Entonces, esos caminos, pues me llama la atención que lo proponga. Necesitamos retroceder un tanto. Luisa Fernanda Murcia nos está preguntando, quizá Lina podría ser una persona ideal para responder. ¿Cuál debe ser la preparación académica que le aconsejas a Luisa Fernanda para aquellos que están buscando hacer ese posgrado en dirección en el exterior? Es interesante. Y es una pregunta súper difícil, porque todas las universidades requieren otro tipo, o sea, diferente tipo de niveles de proficiencia. Entonces, digamos, acá en Estados Unidos y dependiendo de los niveles también de conservatorio, digamos, en los conservatorios en donde el tiempo de podio es mucho, o sea que, digamos, los profesores necesitan de ti más porque eres como un asistente, entonces necesitas experiencia en el podio. O sea, es como los pilotos que tienen horas de vuelo, es literal eso. O sea, tienes que tener, digamos, algún tipo de nivel de experiencia en el podio. Hay otros tipos de posgrados que son un poco menos tiempo en el podio, pero más tiempo, digamos, en la academia. Esos requieren, digamos, unos conocimientos teóricos, conocimientos del piano, de reducción de partituras, un poco más. Creo que, y al final, o sea, ya cuando tú, digamos, tú te gradúas, al final terminas, digamos, estando en el mismo nivel, simplemente que unos tienen unos énfasis y es dependiendo del profesor. Yo creo que, o por lo menos como yo lo busqué cuando yo empecé a estudiar y lo que decía Natalia, o sea, resuena mucho conmigo porque, por ejemplo, al principio cuando yo me empecé a presentar a programas, siempre, digamos, yo siempre estaba buscando el profesor en vez del programa. Tuve algunas, o sea, audición en Juilliard y en Indiana y todo, pero yo como que sentía que necesitaba otro tipo de profesor. Entonces, mi profesor era, de hecho, de dirección de bandas. Y lo que yo necesitaba era, por ejemplo, un profesor que estuviera siempre conmigo, que me enseñara desde el 4/4 al 3/4, y porque yo sentía que necesitaba, digamos, un poquito más de apoyo técnico antes de poder, y él era especialista en música contemporánea, entonces eso me ayudaba mucho. Entonces yo creo que así como hacen digamos, los profesionales de marketing y de publicidad que buscan digamos, en cada sitio cuáles son las diferentes tipos de destrezas, eso es lo que yo haría. Yo buscaría qué es lo que, por ejemplo, cuáles son las especialidades y cuáles son las fortalezas de cada profesor y si esas fortalezas se alinean con lo que yo necesito, ¿cierto? Porque no todos los profesores, así como no todas las carreras son iguales, no todos los profesores necesitan necesariamente ser tu profesor o tu mentor. Entonces, básicamente eso. Y ya un poco más allá, yo creo que el apoyo de las masterclasses ayuda muchísimo para ese tiempo de vuelo y en podio que se necesitan. Yo creo que es un complemento, no solamente el diploma es el específico, sino más bien es cuánto puedes y cómo puedes, digamos, eh, ensayar y inspirar algo a los músicos, ¿no? Hay gente que ni siquiera estudia. Yo tengo amigos que son súper talentosos que nunca han ido a la universidad. Entonces, ese es, ese es un reto, ¿no? Yo creo que es más, digamos, también cuál es el objetivo para ir a la universidad, establecer esos contactos, establecer la oportunidad para estar ahí, no sé. No sé si te respondí, yo a veces como que hablo Sí, en no, círculos. definitivamente, y Luisa Fernanda nos dará cuenta si ella está convencida o si necesita más en el chat. Definitivamente, para mí escucharlas siempre va a ser un placer, entonces no se preocupen. Ahora, encuentro que la propuesta es que cada uno tiene o cada una tiene un camino diferente y quisiera preguntarle a Ana María de manera ya pues personal,
ella está terminando su maestría, decidiendo, seguimos con maestría, seguimos con doctorado, empezamos. Desde tu punto de vista, ¿qué te llama la atención de la decisión? ¿Cuáles son los aspectos que tú pasas y dices, voy a decidirme por lo que encuentre aquí, aquí o aquí? Bueno, yo pienso que depende de lo que cada uno quiere. Lo que decía Natalia me parece muy importante en cuanto a que no hay un solo camino para hacer las cosas y hacerlas muy bien, depende de también el deseo. Aunque yo quisiera hacer muchas cosas en otros lugares por crecimiento personal y por lo que significa sobre todo vivir en otro país en cuanto a lo que creces humanamente y en cuanto a lo que aprendes, extrañando tu casa, tu país y viendo otras realidades muy diferentes. Creo que eso al final te da mucho. A mí me ha dado muchísimo en cuanto a mi manera de ver la música, el ser de donde soy, haber crecido donde crecí y llegar a un país donde todo es tan diferente en una perspectiva social. Entonces, para mí estar en Europa ha sido un privilegio realmente. También sé que sin haber estado antes en Colombia, llegar a Europa no hubiera sido la experiencia que ha sido, sin haber nacido donde nací. Entonces, digamos que esa combinación de lugares te da mucho. Para mí estar en Europa es un placer, sobre todo porque pasa un montón de cosas musicales que al principio me sobrecogían un montón. Entonces es increíble estar alrededor de un montón de ensayos, de directores muy importantes, de estar escuchando orquestas tan buenas y que ese sonido te empieza como a permear y como que esa experiencia alterna te empieza a llenar a ti como de experiencia. Para mí ha sido muy importante. He tenido la fortuna de encontrar un gran profesor que además trabaja en un programa que me ha brindado muchísima práctica orquestal, que en su momento fue lo que deseé tener. Y también pienso que cada uno encuentra su lugar, que cada uno encuentra su guía y su profesor, y que es lo lindo de alguna manera de la dirección y de la música, que tú encuentras tu centro y tu lugar de desarrollo en otros lugares, y por eso es tan universal. Entonces yo creo que tengo dos personas adentro. Una es la que me dice, bueno, en Europa está toda esta red de experiencia y de vivencia, pero a la vez, y quisiera vivir eso, pero a la vez quisiera hacer muchas cosas aquí, ¿eh? Pienso que me encantaría hacer muchas cosas de educación, porque cuando tú tienes otra perspectiva de tu país desde afuera, te das cuenta de todas las cosas buenas que tiene, de todas las cosas que faltan, pero de todas las cosas que han ido transformándose. Entonces, la verdad, me encantaría crear orquestas juveniles aquí. Me encantaría en algún punto de la vida, en unos 100 años, enseñar, y me encantaría trabajar realmente porque nuestro país tuviera más oportunidades. Entonces, tengo como los dos deseos, aunque sé que van de la mano de alguna manera, y que las personas que hoy en día son importantes para nuestro país en cuanto a referentes musicales, en cuanto a personas que trabajan por la musicalidad, por el universo musical de nuestro país, son personas que se han ido y han hecho un montón de cosas afuera para tener otra perspectiva, empezando por ti, Carlos. Entonces, digamos que también soy consciente de esa realidad. Sin embargo, sí me encantaría nunca irme de Colombia en cuanto a seguir trabajando en los procesos. En Medellín sigo trabajando con el maestro Alejandro Posada y sigo como con mi corazón aquí, porque sé que el país necesita que nunca nos vayamos, así estemos en otros países. Entonces, es lo que pienso, la verdad. Bien, sí, definitivamente no creo que uno cambie de país, es que agrande el Exacto. corazón y ya caben más países adentro, ¿no? Exacto.
La de las fronteras es interesante. María Camila, tenemos una pregunta que creo que va a empezar contigo, pero es una ronda para las 4. Natalia nos explicaba o nos contaba que quizá en ciertos aspectos o en ciertas áreas todavía hay una resistencia al liderazgo de parte de una mujer como directora. Desde tu punto de vista, y esta es la pregunta ahora a las 4, ¿cómo? Y Luis Reyes me está ayudando, él hizo la pregunta, yo la estoy traduciendo. ¿Cómo ejerces tú el liderazgo en tus actividades como jefe de una orquesta, como la Metropolitana de Batuta? Bueno, pues depende mucho de la personalidad muchas veces, ¿no? Cada quien encuentra como su forma como director de ejercer cierta autoridad. Digamos que al inicio de la carrera, cuando yo empezaba, era tratar de imitar lo que era mi maestro, que en ese entonces era Jorge Alejandro Salazar. Uh-huh. Jorge es una persona absolutamente pues diferente a mí. Él es altísimo, es grande, digamos que también dentro de muchas cosas es muy diferente a lo que era yo, que en ese entonces era pues más menudita, todo este asunto. Entonces encontrar ese poder como mujer o esa forma de liderar, yo siempre lo hice desde el carisma y desde la invitación a hacer música, Uh-huh. por la pasión de hacer música, que es lo que yo suelo hacer con las orquestas juveniles que tengo a mi cargo. No es imponer o imitar ciertas autoridades, sino que la necesidad de sacar la música de los chicos, de que ellos la sientan, de que la exploren, de que no sientan miedo, por ejemplo, a los errores o a ciertas, con una invitación siempre al diálogo, digamos, entre el director y los músicos. Entonces, abrir esos espacios para mí es como una forma de generar autoridad o de generar un diálogo. Yo nunca lo veo como una autoridad impositiva, sino yo lo veo también desde mi punto de vista de pianista, ¿no? Hice Uh-huh. mucho en la universidad de pianista acompañante, entonces siempre es este diálogo entre el solista y el que acompaña, y cuando el que acompaña entonces colabora o es protagonista, entonces también manejar esos roles en la orquesta. Me parece sumamente interesante, y sobre todo con las orquestas juveniles es que ellos tengan criterio, que ellos exploren su criterio musical, que lo exploren y sean libres también con la música de poder tener curiosidad sobre el repertorio, tener curiosidad sobre qué pienso yo sobre la música en esta edad, digamos. Hacíamos hace algún tiempo la quinta de Beethoven con una orquesta aquí en Bogotá. Entonces, claro, es la quinta de Beethoven, qué impresionante. Entonces, yo les decía, como permítanse entrar en esa dinámica de explorar y que ustedes mismos propongan ideas. Uh-huh. Y se genere música de esa forma. Y digamos que yo, en ese caso, era como organizar sus ideas, guiarlas, mirar qué posibilidad es mejor o qué posibilidad es más interesante musicalmente, desde mi criterio, pues mi formación de director. Entonces, en ese sentido, yo manejo más la autoridad como una invitación, como un diálogo, de que ellos se arriesguen a explorar. Que aquellos busquen. Pues sigamos, si les parece, en orden, ya que establecimos una cierta ronda. Natalia, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ejerces ese liderazgo? Como dice María Camila, yo estoy muy en concordancia con la cuestión del diálogo. A ver, también pasa que somos otra generación de directores, no pertenecemos tal vez o al menos en mi caso, que vengo de Argentina, yo no nací en la sociedad militarizada que caracterizaba a la sociedad antes de los 70, y tal vez los primeros y grandes directores que nosotros tenemos referencias, y los primeros directores que ejercían a nivel profesional ejercían en sociedades que eran en algún sentido militarizadas, entonces la autoridad tenía una conexión con el autoritarismo. Yo en ese sentido siempre digo que yo nací en democracia, en la época en que se estableció la democracia en Argentina. Entonces, para mí, lo importante es poder trabajar de manera horizontal. ¿Y esto qué significa? De que yo pienso la orquesta desde un lugar que es como circular en el sentido. O sea, yo ocupo un lugar privilegiado simplemente porque estoy en una posición donde tengo la posibilidad de escucharlos a todos y trabajar con determinadas decisiones musicales que van a hacer que el conjunto se escuche bien, digamos. Pero yo puedo dialogar con quienes están al frente mío porque los considero personas tan importantes como yo en mi cargo de directora, ¿no? Entonces, a veces el diálogo
no es algo que esté necesariamente como bien aceptado para todos, porque también convengamos que muchos de los músicos que por ahí tienen más años están acostumbrados a otro tipo de liderazgo. Entonces a nosotros también como nueva generación nos toca desarmar como esas ideas de cómo tiene que ser una persona que tiene autoridad, y realmente hacerles entender que no es el autoritarismo lo que da autoridad, sino es el conocimiento. Para mí eso es la base de todo, el conocimiento profundo de la música, y realmente cada vez que nos paramos al podio ir con una propuesta musical muy clara. Entonces, del momento que nos paramos, que se olviden todos los prejuicios, que se olvide la cuestión del género, que se olvide la cuestión de la edad, porque también siempre hay una prueba cuando trabajamos profesionalmente en nuestros primeros pasos con orquestas profesionales, decir, bueno, una chica joven, o esto es indefectible al género, ¿no? Si sos joven siempre hay un momento de prueba. Pero creo que nuestra herramienta más fuerte siempre, y tiene que ser siempre a lo largo de la vida, es como saber que nos vinculamos de manera profunda con la música, en sentido musical. Y cuando eso lo trasladamos a la orquesta como diciendo, bueno, yo me paro y esta es mi impronta, entonces ahí empieza naturalmente a surgir el respeto mutuo, digamos. Ujú. Pero también son cambios de paradigmas en cómo las orquestas funcionan internamente, y esto yo todavía lo siento. Claramente que hay mucho recambio generacional y esto hace que las cosas sean mucho más fluidas, ¿no? Pero también en los años que he estado como estudiante y observando muchos, pero muchos ensayos de orquesta, he visto orquestas durísimas, durísimas en los tratos. Entonces uno también tiene que aprender cómo a formar el carácter en el sentido de no ser autoritario, pero tampoco dejar que avancen sobre uno, ¿no? Hay un límite, siempre hay que ponerlo. Pero a partir de ahí, ir a la música. Muy bien, muy bien. Pues sigamos, Lina, si te interesa la pregunta, ¿cómo ejerces tú ese liderazgo desde las múltiples funciones? Porque tienes tu ensamble, pero también estás como fellow en 2 orquestas y estás en el Apprentice en Chicago. ¿Qué nos puedes recomendar? Pero estás en silencio. ¿Ya me escuchas? Eso, ahora sí como en el Tolima, estabas en mute. Em, yo estoy de acuerdo con las dos, con mis dos colegas. Yo creo que en cuestión de liderazgo, los valores a los que yo me suscribo como líder, que son flexibilidad, empatía y responsabilidad, esos no tienen género. Y yo creo que dentro de los roles que tengo, que son diferentes, lo que he aprendido es lo que dice Natalia, que cualquiera de los directores con los que yo he estado, por ejemplo, aprendiendo, todos tienen un profundo sentido sobre la música y todos tienen, digamos, un nivel de conocimiento de sí mismos que también es muy importante. Entonces, digamos que es una negociación pero al mismo tiempo uno siempre tiene que estar, digamos, muy seguro dentro de su propia piel. Ujú. En cuestión al liderazgo y en cuestión a los directores, creo que hay diferentes tipos de liderazgo. Hay un liderazgo que nace desde el rol de soporte, que es, por ejemplo, el director asistente. Entonces, por ejemplo, el director asistente es otro tipo de liderazgo. Tú tienes que estar, digamos, con el ego afuera, digamos así, eh, listo para poder reaccionar a lo que los demás necesitan, siempre buscando qué es lo que necesita el otro. Y ese es otro tipo de liderazgo, porque igual tienes que estar muy seguro con tu música y también, digamos, flexible y dispuesto a estar 100%, o sea, 100% a la adaptación de lo que los demás que quieran, que de pronto no es lo que tú quieres. Entonces, digamos que ese es otro rol de liderazgo de los que no hablamos. Y sí, digamos que en cuanto a cuando estoy en el podio, mi trabajo 100% es en el ensayo poner todo en perspectiva, o sea, ayudar a que los demás se escuchen. Yo creo que ese es para mí, digamos, en el establecimiento de prioridades, lo más importante. Establecer cómo tiene que, digamos, en el arco de la obra, cómo se escuchan. Ujú. Y de ahí
tomar decisiones si lo que estoy recibiendo es a veces de pronto hasta muchísimo mejor de lo que yo había pensado, entonces lo dejo ir. Entonces no es solamente el conocimiento de la música, sino también el conocimiento seguro, sino la posibilidad de dejarnos absorber por lo que existe y es, digamos, como es un proceso comunicativo, siempre es un proceso de llegar y recibir. Entonces, y en eso siempre con mucho amor y con mucha empatía, con mucho cariño hacia las personas. Yo creo que yo cuando entré a la dirección y así como empecé, digamos, esta carrera, eh, la música era, digamos, un vehículo, pero mi verdadera motivación es el profundo amor que le tengo a los músicos. En vez de solamente a la música, entonces a la música le tengo respeto y veneración, pero el verdadero amor recae con eso. Y digamos, me ha servido porque entonces no tomo nada personal y puedo, digamos, tener esas comunicaciones que definitivamente me han servido, especialmente creo que cuando las orquestas están más preparadas, hay menos ego y menos inseguridades en los establecimientos de los liderazgos. Entonces, ellos también están dispuestos a recibir lo que yo les doy. Por ejemplo, una orquesta con la que yo trabajo, que es Filadelfia, que es con la que digo que tengo como la mejor relación en ese sentido, cualquier cosa que yo les dé, siendo ellos, digamos, como tan, digamos, esa tradición que llevan dentro de su sonido y todo, son capaces de evolucionar. Entonces digamos, ese ego afuera, completamente sin ego, llegar y simplemente concentrarnos en el amor que le tenemos a la música, a los humanos, que es al final por lo que vivo y por lo que respiro. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ana, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ejercer esa labor de liderazgo? Bueno, yo creo que complementando todo lo que han dicho mis colegas, que tiene mucho sentido, por supuesto, también he pensado siempre que el liderazgo viene de lo artístico y de lo profesional. Sin embargo, también pienso que uno debe entender muy bien su personalidad y, como es muy importante, nunca intentar ser alguien que uno no es, porque no, pues, o sea, la autenticidad de un director es algo que está, o sea, todos somos muy diferentes, pero cuando uno intenta hacer algo que no es o complacer ciertos deseos que cree que se están esperando, creo que es donde no se empieza a ser muy honesto. Entonces, yo creo que depende, porque hay muchos tipos de personalidad y luego por experiencia propia. Yo soy una persona muy tímida que ha tenido que sacar ciertas herramientas que no son muy fuertes en mí para tener cierto liderazgo y a la vez ser tímida me ha dado otras. Entonces, hay personalidades, hay personas como Gustavo Dudamel, a quien naturalmente le fluye un carisma y es muy extrovertido, pero hay personas como Kirill Petrenko, que es todo lo contrario, y son dos liderazgos que funcionan perfectamente. Entonces yo pienso que es algo de entender y de, a partir de tu personalidad y de digamos, tus fortalezas, intentar entender la psicología de los músicos. Pienso también que es algo que toma mucho tiempo y que hay un liderazgo cuando tú estás ahí parado a punto de hacer un ensayo, hay un liderazgo cuando estás planeando una semana de ensayos, un programa, y hay un liderazgo que va mutando, muchos tipos de liderazgo en uno solo. Y ahí es donde yo creo que es difícil, ahí es donde creo que toma mucho tiempo, mucha experiencia y que son cosas que se pueden aprender viviéndose solamente. Entonces, en ese sentido, pienso que hay muchos tipos de liderazgo. Lo que hay que hacer es tomar tu personalidad y llevarla, o sea, potenciarla en las fortalezas, trabajar en las debilidades y que esa personalidad que tengas sea muy brillante o no mucho en cuanto a la timidez o no timidez o este tipo de cosas. Correcto. ¿Cómo hacer que esa personalidad cree un liderazgo que sea
firme, pero a la vez no deje de ser, no pase por encima de lo que tú eres naturalmente. Creo que ahí es donde está el punto muy difícil, pero creo que ahí es donde uno tiene que ser muy fuerte e intentar entenderse y sacar toda la fuerza, pero de la mano de su naturaleza, sin pretender ser algo que no se es. Muy bien, bien. Carlitos, ¿yo puedo decir algo? Todo lo que quieras, la conversación es para ustedes. Anita tocó, digamos, algo súper importante que es la inteligencia emocional, que poco se habla de cuando estamos estudiando la dirección o está estudiando música en general, y es que al final estamos trabajando con seres humanos. Y yo creo que en todos los ámbitos de la vida podemos aprovechar no sé, desarrollar esas destrezas de inteligencia emocional, esa parte de la empatía, de leer el sitio donde estás, escuchar a las personas, aprender lo que están diciendo, en realidad escucharlas, que eso se ha perdido muchísimo, un poco con, digamos, hiperdesarrollo de los medios. El verdaderamente escuchar a las personas y reaccionar en tiempo real y estar presente todo el día es lo que hace que ese liderazgo salga, o sea, un poco más a los poros y que podamos, digamos, romper esas barreras de nuestras propias timideces o no. O sea, es ese momento de estar 100% presentes, que lo Claro, podemos hacer y practicarlos todos los días, ¿cierto? sí, tienes toda la razón, pero ahí es donde es difícil, porque yo estoy segura que si hablamos de liderazgo, todas y todos caemos en la misma idea de querer ser muy políticos y llegar al diálogo, pero hay puntos en la carrera en los que eso te sacude y eso no es posible en cuanto a, o sea, esa idea de Dalai Lama, seamos todos, vamos todos juntos a lograrlo, es difícil cuando uno es joven y sentados ahí hay un montón de personas que llevan una carrera entera tocando. Entonces lo que tú dices es muy importante, pero también como combinado a un carácter que se tiene que sacar de alguna parte porque si no es realmente difícil. Entonces una cosa es el deseo y la expectativa y otra cosa es realmente las cosas que están, pues la realidad como confrontada ahí. Pero yo lo que decía Natalia me parece importantísimo, lo del conocimiento y digamos, la seguridad artística. Pienso que de ahí empieza a partir como todo lo demás. Muy bien, muy bien. Les confieso, esta es la sesión que más preguntas del público ha tenido. Entonces ya me doy cuenta por el tiempo que estoy allí, me toca, es la labor mía. Tengo que controlarlo para que no se nos vaya la mano, pero ya sé que no vamos a alcanzarlas a responder todas esas preguntas. Sin embargo, hay dos que me gustaría combinarlas y hacemos una ronda rápida para que todas puedan ayudarme con eso. Y podemos empezar con Natalia, si está bien. Las dos preguntas, la primera de Luisa Fernanda Murcia, y es, ¿tus estudios en el exterior fueron con fondos personales o con algún tipo de beca o ayuda económica? Y la segunda pregunta es de María Rueda, que es, ¿qué 3 libros nos recomendarías que son imprescindibles para la formación de la dirección? Bueno, aquí en Francia es posible que si vos tenés, creo que menos de 25, tenés mucha posibilidad de pedir becas. Yo no tengo menos de 25. Así que yo todo me lo pago yo. Lo que pasa es que hago como una doble vida. Yo trabajo profesionalmente y vivo de lo que trabajo. Entonces, no pido becas. Pero de todas maneras, debo decir que estudiar en Europa es muy barato, a diferencia de otros países. Es realmente económico en Francia, quiero decir. Voy a especificar en Francia porque otros países no son tan baratos. Hay mucho que pone el gobierno en cuanto a subvención. Entonces, por ejemplo, lo puedo decir porque son números oficiales que si ustedes entran en las páginas los pueden ver. Aquí pagar un año, por ejemplo, de máster son 470 euros, pero un año completo, y eso es muy económico. O sea, si ustedes lo comparan con programas que son, no sé, en los Estados Unidos tal vez,
O mismo aquí en Europa, no sé, tal vez en España, los números son radicalmente diferentes. Entonces, también existe la posibilidad, por ejemplo, aquí en Francia, lo que sucede mucho que los mismos estudiantes trabajan, tienen trabajos de medio tiempo, de 8 horas por semana, y con eso les alcanza para poder pagarse sus propios estudios, y esto es muy normal aquí. Así que no necesariamente es necesario, por dar la redundancia, tener una beca para poder realizar estudios. Por ahí no tenés una beca, podés tener un trabajo pequeño de 8 horas por semana y podés pagarte tus estudios y podés estudiar con tranquilidad, digamos. Eso también es, al menos aquí en Francia es así. Respecto a los libros, hay una bibliografía muy enorme. Yo justo ahora por el trabajo que estoy haciendo de mi tesis, que estoy un poco haciendo una revisión sobre los libros que se escriben de técnica de dirección, porque como me estoy enfocando en la música contemporánea, estoy puntualmente enfocándome en qué significa dirigir música a los siglos XX y XXI, cuáles son los nuevos desafíos para la dirección orquestal. Entonces esto me lleva un poco a revisar la bibliografía que ya existe de la dirección orquestal, y normalmente debo decir que toda la bibliografía que tenemos disponible abarca hasta inicios del siglo XX y hasta ahí terminamos. Pero yo no puedo dejar de decir y recomendar que es necesario leer Berlioz, leer Wagner. Ellos son como un poco los padres en esto, ¿no? Y que han escrito y descifrado los primeros pasos de qué significa esta profesión. Hace poco estaba con los libros de unas entrevistas a Furtwängler, que también es un libro como muy interesante, y ya me pasé de 3, pero bueno, también estudiando un libro los libros de Harnoncourt son libros que me encanta consultar, me parecen absolutamente fundamentales. Por estar en Estrasburgo no puedo dejar de mencionar a Charles Munch, él es... vivía por acá, su libro es también súper fundamental, y puntualmente por mi trabajo de tesis estoy ahora leyendo, creo que por tercera vez, un libro que se llama La escritura del gesto de Pierre Boulez, y es un libro muy interesante. Eso es una entrevista que le hacen a él, y él da una perspectiva de cómo también va sucediendo como la carrera, cómo se va instalando la dirección, y bueno, después lo lleva más a cuestiones personales de su música. Pero es una persona muy inteligente, así que esos libros los recomiendo. Después hay tantos más, pero bueno, seguramente las colegas van a tener otras opciones mejores. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién se anima a continuar la ronda? La pregunta es para las 4. Lina. Me toca a mí escoger. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Perfectamente. Ya. En cuanto a la educación, yo tuve la fortuna al principio de mi carrera, que fue hace 10 años. Mis papás me ayudaron un poco al principio del máster. Entonces ellos me pagaron el primer año, y de ahí empecé yo a tener becas académicas dentro de las universidades. Así fue que yo me pagué, o sea, que nos pagamos la educación. Y es una gran fortuna porque de hace 10 años el dólar estaba a 1.800. Entonces es diferente a ahorita. Entonces digamos que desafortunadamente no creo que pueda ayudar mucho mi perspectiva en ese sentido. Pero, y los libros que recomiendo, a mí me gustan mucho, los libros de Pierre Boulez me fascinan, me encanta Puntos de Referencia, que son unos ensayos de diferentes obras y cómo dirigirlas. Me gusta mucho uno que escribió creo que a los 20 años, que es Notas de un aprendiz, que trae toda su teoría de cómo él piensa el ritmo, que me parece súper interesante para los directores. Y también hay uno que se llama la gramática de la dirección, The Grammar of Conducting, de Max Rudolph. Ese libro me encanta. Y digamos, eso es en cuestión de dirección, pero también hay un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro en español? Es como... se me olvidan. Los escribo y te los mando para que se los puedas mandar, pero es uno de cómo eran, digamos, los orchestral settings of the 17th century.
Entonces, digamos, diferentes mapas de cómo diferentes orquestas ponían, sí, las orquestas, cómo funcionaban desde el siglo XVII. Y para mí una de las biografías más fascinantes es la de Stokowski. Ujú. Me encanta la de Stokowski porque me suscribo mucho a la forma en que él piensa el sonido. Muy bien. Ana o María Camila. Bueno, bueno, la verdad yo tengo un profesor maravilloso de la maestría que vive en el país más costoso del mundo, entonces eso no ha sido fácil. Eh, Tengo mis papás incondicionales, que por cierto, si nos están viendo, papás, por favor, apoyen a sus hijos que quieren estudiar música. Eh, Mis papás han sido incondicionales siempre, pero tuve una beca de la Orquesta Ibero Academy, que es la orquesta que dirige mi maestro Alejandro Posada, con quien he trabajado muchos años. Sigo trabajando. Ahora Ibero Academy tiene más o menos 30 becados en Europa y en Estados Unidos, entonces pues es una ayuda impresionante que tenemos. Eso para mis estudios. Sin embargo, he tenido que trabajar un montón. Suiza es realmente costoso, pero eso me ha dado mucha ayuda. Yo ayudo a Roberto González en una ciudad cerca a Zúrich que se llama Winterthur. Le ayudo con su edición de la orquesta y los arcos y todas estas cosas. Entonces es un trabajo que me ayuda a pagar muchas cosas, pero también me enriquece un montón. Entonces sí, y los libros, bueno, no, yo recomiendo todo lo que sea de Nicholas Harnoncourt. Es como mi Biblia. Ahora estoy releyendo La música más que las palabras y todos los libros de él me parecen maravillosos. Todos los he estudiado y me parecen increíbles. También en conjunto a sus grabaciones. Pienso que para entender las grabaciones hay que leer los libros y viceversa. Y leí un libro que me pareció genial, que es Mademoiselle, que es sobre la vida un libro de entrevistas de Nadia Boulanger. Me pareció fantástico. Y hay otro libro de Stravinsky, de poesía de Stravinsky, más no recuerdo su nombre. Poetics, poesía. Exacto. Y ya, no, yo creo que hay que leer de todo, no solo de música. En este momento les recomiendo uno genial que se llama Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, me ha parecido maravilloso. Y ya, pero si puedo, mi Biblia es Nicholas Harnoncourt, o sea, yo ando así con un libro de Harnoncourt debajo del brazo por las casas de Medellín, tocando la puerta. Ah, muy bien. María Camila. Bueno, toda mi formación, digamos, ha sido en Colombia, no he salido a hacer maestría afuera, he hecho más masterclass fuera, Ujú. que pues igual son un costo, hay que invertir bastante y hay que ahorrar porque digamos que becas y para estos cursos hay que pagar. Tuve uno que Lina yo creo que lo conoce, que es en Peabody con Mark Antakar. Ese es chévere para hacer fundamentos de técnica, es bacano, que eso fue lo primero que hice cuando salí del pregrado. Digamos que son puros fundamentos de técnica, son cosas básicas, pero ayuda bastante. Él tiene una cantidad de libros también de investigación sobre iniciar en dirección, sobre análisis de cuartetos de Beethoven, y es bastante interesante. Entonces, en local, digamos, en Bogotá, pues lo que fue Corpas, que es universidad privada, que muchos de mis compañeros acudieron a becas. Afortunadamente, igual que Ana, yo tengo unos papás lindos, amorosos, que me apoyaron en música, son músicos, entonces obviamente iba a ser como con todo el amor, como pagar ese tipo de cosas, y lo mismo la maestría en la Universidad Nacional. Y ya, yo creo que más que todo fue inversión en las masterclass. La última que tuve fue la pasantía en Suiza, que fue con Rodolfo Fischer, que es un director chileno. Parece una pasantía excelente para los que estamos en proceso de mirar afuera, hacer contactos, conocer compañeros. Además está enfocado mucho a directores latinoamericanos. Creo que eso en Rodolfo lo tuvo muy claro y yo fui con un grupo de directores chilenos, también hay gente de Argentina, hay muchos colombianos que vamos, y me pareció muy interesante porque enfoca toda la experiencia de la pasantía a ese choque, digamos, cultural que tenemos nosotros al llegar
a un entorno totalmente diferente, a una forma de percibir los ensayos o el estudio, la exigencia, todo esto ya enfrentarse a una prueba, por ejemplo, en un conservatorio donde estudia Ana, por ejemplo, en Zurich, o como es Viena, o como son las universidades en Alemania. Y por otro lado, pues es contacto con otros profes. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el profe de Ana, a Johannes, y es magnífico poder tener 2, 3 clases con estos profes, porque ya cuando vas a ir a audicionar ya no se siente uno como ajeno a lo que va, sino que ya sabe más o menos cómo funciona y va más seguro y más preparado y mucho más enfocado a lo que quiere hacer. Entonces, para mí es de las masterclass que he tomado, esta pasantía me parece excelente para poder buscar hacia dónde ir y definir, que es lo que hablábamos ahorita de las necesidades, qué necesito, si necesito horas de podium, si necesito trabajar en técnicas, si necesito trabajar en diferentes cosas, como que a uno de esa pasantía le abre esas posibilidades. Y bueno, pues de libros, igual que Hannah Harnoncourt, es como yo lo vine a descubrir hace muy poco, sinceramente, que no había escarbado esos literatura. Yo sobre todo me dedico a leer libros de técnica, soy muy ñoña en ese sentido, entonces Handbook of Conducting de ¿cómo es? Hermann Scherchen, que me parece genial. Un libro que me gustó muchísimo de Daniel Barenboim, me gusta mucho su forma de analizar, que además hace entrevistas con otras artes, o sea, con representantes de otras artes, de teatro, escritores. Entonces, hay una que se llama Paralelismos y Paradojas, si no me acordaba el nombre y traje el libro, que es este, que es bien bacán. Muy bien, vas a montar editorial tú a venderlos. Sí, ojalá. Muy bien, María Camila, muchas gracias. Me gustan las respuestas porque van ustedes también ayudándole a las preguntas que tengo de nuestros participantes, y entonces eso nos alivia, digamos, el sentido de culpa que me da que se va acercando el tiempo y no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero entonces me alegra que ustedes me estén ayudando también con esto. Tengo una pregunta que quizá pueda ser un poco más difícil de contestar y quisiera que fuese la última para que nos vamos también con bastante energía. Y la voy a tener que hacer de 2 personas. El señor Julián Lombana nos está preguntando si ustedes encuentran que hay una diferencia en quien sea en el quehacer musical o en el resultado, dependiendo del género del director o directora, o si es una diferencia exclusivamente de personalidad. O sea, que es eminentemente de que sea el género de la persona al frente o que es simplemente personalidad. Y la otra pregunta que la hizo Anónima es, ¿hay que prestarle atención al vestuario? ¿Es una cuestión que llama mucha energía? ¿Hay que invertirle tiempo o no? Se las dejo para que ustedes me ayuden. Natalia, si nos empieza la conversación. Siempre con las preguntas que tienen que ver con la ropa, yo me río. La respuesta es no, es fácil. Como uno tiene que ir con la ropa que se siente cómodo, fin. Como no hay mucha cuestión al respecto. Me parece que hay personas que buscan su propio estilo. Está ligado a las personalidades, ¿no? Es eso, básicamente. Hay mujeres que les encanta usar vestidos y les queda bellísimos. Y hay gente que, como yo, no nos gusta usar vestidos, pero qué sé yo. Por ejemplo, a mí nunca me vas a ver mucho usando un vestido, entonces tampoco lo uso en concierto. Realmente no es algo en lo que pienso demasiado. Ya. La otra pregunta que era respecto a... Así hay una diferencia de género en cuestión a cómo se hace la música o cómo el resultado de ese quehacer musical. Qué rara la pregunta, no entiendo igual por qué la pregunta. No, también la respuesta es no, fin. No, ok. Pero igual Rápido. por ahí no estoy entendiendo exactamente qué es lo que quiere preguntar respecto a esto. Como si yo dirigiese y por ser mujer la música suena diferente, es una pregunta muy rara. Tomémosla por allí. ¿Crees que ese es un hecho? Pues eso no, definitivamente no. No. Muy bien. Tajante. ¿Les parece que quieren responder? O hay muchas otras preguntas. Muy bien, sí, continuemos. Aquí hay varias preguntas que hablan en general de ser un líder o de ser director. ¿Ustedes encuentran una diferencia o las dos palabras tienden a volverse sinónimos? Ser director o ser líder. Sinónimos.
¿Sí? ¿Crees que va por el mismo camino? No, o sea, más que sinónimos son hermanas, o sea, van de la mano. Sin el otro no es, Ujú. ¿cierto? O sea, de alguna forma, lo que pasa es que igual yo repito, el liderazgo no es unidireccional, ni unidireccional, ni es un concepto de una sola, o sea, no es un concepto absoluto. Tú puedes servir como líder en diferentes estancias de tu carrera, en diferentes formas. Entonces, una persona que no está dirigiendo en el podio, por ejemplo, no hay, para mí uno de los grandes líderes es y digamos cómo desarrolla la carrera es un director asistente. El director asistente en la semana está, digamos, es una de las personas que está, por ejemplo, digamos, en Estados Unidos, es una de las personas que está en el escenario mucho más que otros, igual que los músicos, Ujú. incluso más que el music director. Entonces conoce diferente tipo de destrezas. Entonces sí, son hermanas. Perdón, me fui No, mucho, pero no. no. La Sí. conversación es para que nos cuenten qué opinan. Eso no se preocupen. Creo que hay un consenso de que las dos van hermanadas. Muy bien. Entonces voy a marcarla como que ya estuvo, ya estuvo. ¿Hay alguna, y esto va como en general, hay alguna preferencia para que una directora o un director tenga una cierta proficiencia o cierto dominio de un instrumento específico? ¿Hay algún instrumento que facilite la labor o por el instrumento que ustedes cada una ha desarrollado, pues se siente más, que favorece más? ¿O hay instrumentos que definitivamente hay que prestarle más atención porque esos son los que nos ayudan a dirigir mejor? Es la pregunta que nos llega. Tómense la Bueno, palabra. yo creo que depende de lo que te decía ahora, o sea, hay aspectos, uno tiene una personalidad que ofrece ciertas fortalezas y ciertas no fortalezas. En mi caso, yo soy saxofonista desde hace muchísimos años y toco jazz y toco un montón de otras cosas, la música colombiana me encanta, entonces, pero no siento nunca que eso ha sido como un impedimento para dirigir. Por Ujú. supuesto, si pudiera volver a nacer, probablemente quisiera tocar un instrumento que esté en la orquesta. Sería muy bueno para mí. Sin embargo, yo creo que no es algo que esté escrito sobre piedra. Pienso que hay muchos músicos violinistas que son muy buenos violinistas, pero ya al momento de dirigir no son tan buenos como instrumentistas. Entonces, no sé, yo creo que es una cosa que depende. Yo, durante mucho tiempo, entendí que el mundo de las cuerdas era un universo paralelo a mi mente y que, por supuesto, era más cercana a todos los vientos y a la percusión de alguna manera. Entonces, estudié mucho y sigo estudiando todos los días para entenderlo cada vez mejor. Entonces yo creo que hay que es buscar las fortalezas y darles vuelta, no sé, trabajarle las fortalezas. ¿Puedo decir algo? Sí, todo lo que quieras, ¿no? No tienes que Que me pedir. encanta, no, porque no quiero interrumpir. Pido la palabra. No, yo creo que más allá, obviamente, de la proficiencia del instrumento cualquiera que sea, canto, si eres, ay, no sé, yo tenía una directora amiga que ella lo que hacía era rock y metal. Pero digamos que lo importante, en mi opinión muy personal y muy humilde aquí, es que tengas el oído, digamos, es tu gran instrumento como director. Y no es solamente, digamos, la capacidad de decir si la nota está mala o la nota no está mala, sino que el oído sea el resultado, es, digamos, el vehículo para tu conexión con el sonido. Entonces, qué tan corto, qué tan largo, que el vibrato, el no vibrato, que el ataque, el release, todo eso, tú lo puedes escuchar. Y digamos, ese proceso es más importante para mí, digamos, la capacidad de saber lo que estás oyendo. Y digamos que en ese sentido, digamos, algunos instrumentos, todos los instrumentos te van a ayudar. Ujú. Todos. El piano te ayuda de alguna forma a aprender a acompañar eso. El instrumento de orquesta, porque tienes que tocar con otros. Entonces, digamos que ese tipo
el tipo de comunicación siempre va a estar ahí, pero como directora a mí me parece que el gran instrumento es tu oído. Sí, sí. No, no hay sino acuerdos y eso me gusta cuando tenemos un panel que todos estamos de acuerdo. Me parece maravilloso. Nos vamos acercando al final de nuestra conversación. Muchas de las preguntas que nos llegaron no tenemos suficiente espacio para hacérselas a ustedes, para que nos ayuden a responderlas. Sin embargo, quisiera invitar a todos los que están conectados, porque en las siguientes sesiones precisamente los temas van a seguir creciendo y muchas de las preguntas que tienen que considero que pueden ser también respondidas con suficiente tiempo en otras sesiones. Entonces no quería quitarles a ustedes el espacio de estas preguntas que eran específicamente para ustedes. Y agradezco porque la participación ha sido fascinante el número de videntes que están conectados y al número de preguntas que recibimos es bastante interesante una relación tan grande. A mí me gustaría que se imaginaran ustedes a un o una estudiante de música que apenas va a empezar su carrera de música, que nos despidiéramos cada una con 2 minuticos de consejo o de ayuda o de apoyo, como dicen en inglés, pep talk, para que ese estudiante que apenas va a arrancar se sienta motivado a continuar. Al final de cuentas, estamos haciendo esto para que nuestros estudiantes y los de ellos tengan un futuro pues prometedor. Entonces, en el orden que ustedes consideren, esta va a ser, consideremos la ronda de decir adiós. Natalia, me tocó a mí escoger quién se despide primero. Claro. Bueno, estaba mientras formulabas la pregunta pensando qué pasaba en mi cabeza cuando estaba en los primeros años de universidad y también en el conservatorio. Yo nací en el sur de Argentina, 3.000 kilómetros de Buenos Aires, así que también irme de mi casa para hacer la universidad fue una experiencia en la vida. Yo siempre creo que el momento de intimidad del estudio es fundamental y es lo que más tenemos que aprovechar. Si tenemos la oportunidad de estar en un conservatorio o en la universidad y poder dedicarnos exclusivamente a eso, y aprovecharlo, porque es el momento en el que empezamos a estudiar es realmente importante realmente enfocarnos en esto, ¿sí? En la medida de lo posible, ¿no? Si no es que hay que hacer otras cosas. Y aprovechar la situación de la universalidad, ¿no? En el sentido de, por un lado, formarnos con todo lo que tiene que ver de la dirección, ¿sí? Del repertorio, de la técnica, pero después desarrollarnos en materias que son muy importantes, como historia de la música, como la audio perceptiva, como análisis, son todas cosas que nos van armando nuestra caja de herramientas. Y como bien decía Lina, y las chicas también respecto al instrumento, por un lado tenemos que tener la capacidad de desarrollarnos con un instrumento, el piano, el violín, lo que sea, porque es como la manera en que vamos a nosotros materializar la música, porque después la dirección se vuelve una cuestión abstracta, ¿no? En definitiva, no tocamos. Entonces, acercarnos al instrumento también es algo muy importante, porque ahí es cuando nos acercamos de manera personal a la interpretación y al entendimiento de un compositor. Y tener la posibilidad, sí, siempre de abarcar todos los periodos posibles, de las músicas antiguas hasta las músicas más modernas, y pasar por todos los estilos, y tratar de que al final de nuestros años de estudio tener la capacidad de haber transitado un poco de todo. Yo creo que esto nos abre también como la cabeza. Después vamos un poco decidiendo qué nos gusta más o menos, pero la universalidad, en ese sentido la universidad para mí es eso, poder ser universales y generarnos herramientas. Tratar en los conservatorios, en la universidad, no solo cumplir la materia en el sentido de aprobarla y ya, sino entender que cada materia que hacemos nos deja herramientas. Audio nos enseña a escuchar, análisis nos enseña cómo después en el futuro nosotros nos vamos a parar frente a una partitura en el estudio. La técnica nos va a ayudar a tener una muy buena comunicación de nuestras ideas hacia los músicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente pensar que en el momento de capacitación es nuestro momento en que nos ayornamos. Muchas gracias. Lina. Bueno,
La mía es un poco más esotérico que el de Natalia, pero antes de decir lo que quiero decir, quiero primero darte las gracias a ti, Carlitos, y a María Camila, Anita, Natalia, por todo lo que han dicho que me nutre enormemente y bueno, me da mucha emoción poder ver lo que está pasando alrededor. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio tan importante en Colombia que tanto lo necesitamos. Si yo hubiera, o sea, si yo fuera en este momento un estudiante y quisiera recibir o sea, el consejo que quisiera dar son varios. El primero es que desde el principio de tu carrera, el principio de tu carrera musical, no tengas miedo a tomar decisiones, que seas la voz y no el eco de los demás. No es necesario caminar bajo la sombra de ningún camino para poder triunfar. Tú eres el único o la única que se puede forjar su camino y su destino. Eso es para mí, digamos, súper importante porque a pesar de que tenemos modelos a seguir, somos únicos y eres tú la única persona que puede vivir la vida que tienes. Entonces, toma los riesgos que necesites tomar para llegar a donde quieres llegar. Creo que ese es uno. Y el segundo, que la pasión y que tus metas sean, que resuenen más en tu cabeza, ese amor que tienes por la música, que lo que los demás te pueden decir. Porque todo ese ruido y esa distracción lo único que va a hacer es pararnos de donde queremos llegar. Entonces, es un poco un llamado a la valentía, un llamado al amor hacia sí mismo y un llamado a la pasión de seguir los sueños. Creo que es eso. Muy bien, muchas gracias. Y siempre, siempre tan amable con palabras para mí. Yo simplemente las escucho. Bien, Ana, quizá hacemos el mismo orden del principio. Bueno, Carlos, es un placer verte después de tanto tiempo, encontrarte bien. Igual a mis colegas, espero que estén muy bien, igual sus familias de salud y bueno, que la pandemia no nos detenga para seguirnos comunicando y aprendiendo. Gracias por la invitación, de verdad es un placer para mí. Y sumando a todo lo que dicen mis colegas que es tan importante, yo creo que algo que yo quisiera decirme a mí hace, no sé, 10 años o no sé, cuando empezaba a pensar que quería estudiar música es a creer en pues siempre lo hice, pero y creo que es de las cosas más importantes, que crean en sus profesores, sobre todo en sus maestros de dirección, 100%, y si sienten que no creen en ellos, tal vez no sean tal vez cambien de maestro. Creo que es porque para mí haber creído en mis dos profesores y en todos los que he podido tener ha sido indispensable. Lo otro es llenarse de información que no tiene que ver solo con música, sino con arte en general o con ciencia o con lo que sea, que oxigene un poco la presión que genera la música, que también existe, y saber que es una carrera que toma mucho tiempo, muchos años, y que vendrán frustraciones, pero lo importante es que las frustraciones uno pueda sacarlo mejor. Y nunca olvidar de dónde viene uno, creo que es muy importante. Muy bien. Y siempre sentir gratitud por la gente que está ahí siempre. Sí, 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 hemos crecido es porque estamos siempre viendo el horizonte desde los hombros de gigantes. Muy bien, María Camila, tu despedida, por favor. Bueno, bueno, retomo un poco lo que decía Natalia ahorita. Siento que vivir la música desde un instrumento es realmente sacarla, voy a decirlo así, tal cual como por los poros, explorarlas, qué hay dentro, sin necesidad de hablarlo, digamos, que es como una exploración que yo veo, digamos, yo siempre hablo de mis orquestas, perdón. Aprendo mucho de las orquestas infantiles y juveniles y es el proceso en el que estoy ahora y son como mis maestros ahora. Entonces, lo que yo he visto, digamos, desde una formación juvenil es a permitirse vivir la música, escuchar mucha música
y caminar seguro, que es lo que decía Ana, de tener fe en los procesos. Hay unos que toman más tiempo, porque uno lo ve en sus estudiantes que toman más tiempo en decidirse, empiezan a picar de un instrumento a otro. Entonces creo que cuando uno ve dentro de esa experiencia qué es lo que quiere hacer y tomar el camino con fe y con decisión, creo que eso es muy importante. Y sobre todo yo creo que es muy importante tener la curiosidad siempre viva. Siento que eso a uno le oxigena mucho la profesión. En piano yo he tenido que reinventar 1000 veces mi piano, de cómo lo tomo. He hecho música colombiana, he hecho salsa, música académica, acompañamientos de la dirección, también darme la posibilidad de hacer varias cosas. Entonces, volviendo, digamos, a lo que yo fui hace algún tiempo y sobre mi experiencia, es aprovechar las experiencias que aparecen de repente también y estar preparado y estar curioso siempre y estar como con esa mente abierta y a disposición de absorber, que es lo que decía Ana, de recibir lo que el profesor está dispuesto a ofrecer, ¿no? Así fue como di con esta pasantía, fue una clase que Rodolfo dio de un día en Bogotá y de ahí uno va haciendo conexiones, va conociendo directores, va conociendo directoras y creo que también permearse de un entorno y de colegas también no lo ayudan a soñar y a ver qué es lo que quiero y cómo puedo definir mi camino en dirección. Yo en lo personal llevo como una bitácora de todo lo que he hecho en dirección, de todos los talleres que he tomado, de reflexiones. Cuando uno se reevalúa en cada proceso desde lo que haga, también examina qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Entonces creo que en ese sentido también es muy bonito la dirección. Acabo de salir de una experiencia de dirigir una orquesta juvenil, cómo me sentí, qué aprendí, reevaluar, mirarse todo el tiempo en un espejo, porque a veces uno se pierde, ¿no? Oh, esta experiencia fue terrible, entonces reevaluar y a través de esa experiencia uno toma una decisión. Por ejemplo, yo terminé la maestría, fue por una mala experiencia, digámoslo de alguna forma, y eso me ha ayudado a mí a impulsarme en muchas cosas que he tomado y lo que ahora soy como profesora me ha ayudado a poder aconsejar y poder brindar apoyo a los que vienen detrás mío, digamos. Muy bien, María Camila, muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro por su honestidad, por su tiempo. De nuevo, yo soy siempre un oyente privilegiado. Aprendo cantidades. Hoy aprendí más que siempre, con toda la certeza. Aprovecho para agradecer a la Fundación Batuta, a la Fundación Bolívar da Vivienda, a la Filarmónica Joven de Colombia por abrirnos este espacio de que podamos todos crecer, inspirar, motivar a las generaciones que vienen despuesito de nosotros, inclusive a los que ellos van a educar. Y los invito a todos los que nos están mirando para que nos conectemos una vez más el 18 de noviembre, una vez a las 11 de la mañana, y conversamos con otro grupo de invitados sobre más temas de dirección orquestal. Nos estamos imaginando esta profesión, ¿qué podría ser? Y mientras tanto, les deseo a ustedes cuatro una maravillosa semana, que haya mucha salud, sobre todo en estas épocas. Gracias por abrirnos sus corazones y su conversación, que es siempre tan nutridora, tan llena de energía para el futuro. Y mientras tanto, a todos los que nos están mirando, que tengan una buena semana también. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo.